Hoy continuamos con un panorama general sobre la semana 70 de Daniel. Un panorama general. Cuando hablamos de un panorama general, estamos hablando de los acontecimientos y de los tiempos. Y yo quisiera ubicarme como en el tiempo y que nos ubicáramos en el tiempo con algunos eventos que han venido sucediendo y que marcan de alguna manera el inicio de los eventos del fin. Nuestra base, nuestro texto base expositivo está en el libro del profeta Daniel, el capítulo número 9, verso 25 al 27. Daniel, el capítulo número 9, verso 25 al 27, que a la letra dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, los teólogos expertos en la profecía apuntan y aseguran que esta profecía es una de las profecías más claras, más contundentes, que con eventos muy precisos anuncian lo que ha de venir, anuncian el fin de todas las cosas. Y creo que es importante que nosotros la entendamos y la comprendamos por lo menos de manera general, para que podamos entender y no le demos mala interpretación a la palabra del Señor. El estudio de la escatología pretende precisamente dar a conocer los eventos postreros y tener como una respuesta a la pregunta: ¿cuándo culminará todo? La gente se pregunta: ¿cuándo es el fin de todas las cosas? Y constantemente uno le hacen esa pregunta: pastor, ¿y cuándo es el fin? Y explíquenme Mateo 24 y algunos textos que tienen que ver con Apocalipsis y Daniel y Ezequiel, que son los libros que dentro del canon bíblico tienen un mayor contenido profético y con mucha simbología y tipología. Y la gente de alguna manera tiene expectativas sobre estos libros que hacen parte del canon. Para algunas otras personas estudiosas de la Biblia y de la teología, ese es el canon preferido. Creo que todos tenemos un canon preferido dentro del canon bíblico. Y para muchos, estos libros de carácter profético y escatológico son los preferidos. La escatología trata de la consumación de todas las cosas, tanto las que se relacionan con los individuos como con el mundo. No es un proceso indefinido e interminable, sino una historia verdadera que se mueve hacia el final divinamente señalado. Miren, hacia el final divinamente señalado. Los eventos, los acontecimientos que suceden están direccionados y están organizados todos. Por eso en nuestro caso no le damos palabras de profecía a nadie. Y aquí quiero hacer una acotación importante. Alguien fue al templo hace unos días y me dijo: pastor, ustedes aquí dan palabra de profecía. Y yo le dije: sí, aquí damos palabra de profecía. Y entonces saqué la Biblia y se la mostré. Y yo le dije: mira, aquí están las palabras de profecía. Aquí le mostré. Y decía: ¿cómo así, pastor? Yo vengo de una iglesia donde me hablan al oído. Y donde cuando uno recibe la profecía, entonces cae hacia atrás. Yo le dije: no, la profecía fue hasta Juan el Bautista. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahí terminó el trabajo de la profecía, el trabajo del profeta, con Juan el Bautista. De ahí en adelante, con la manifestación de Jesús y con todos los argumentos bíblicos que tenemos, veterotestamentarios y neotestamentarios, ya sabemos todo lo que va a suceder. Si alguien necesita saber cómo ir al reino de los cielos, ya sabe por la palabra de Dios. Si alguien necesita saber qué va a pasar antes del fin del mundo, aquí está. Si alguien necesita saber qué debe hacer para prepararse para el arrebatamiento de la iglesia, aquí está.
Si alguien necesita saber cómo hacer para que le vaya bien, aquí está en la palabra de Dios. Es decir, que por eso nosotros no le damos profecías a nadie, profecías personales. Nosotros le enseñamos a la gente la palabra de Dios. No tratamos de manipular a la gente a través de palabras que tal vez lleguen a su corazón y como algún tipo de horóscopo espiritual que pueda llegar al corazón y que pueda suplir las necesidades emocionales y espirituales que el hombre tiene. Creo que en la palabra de Dios está todo, no necesitamos más. Aquí en la palabra de Dios está todo y es lo que hoy nosotros predicamos y anunciamos. Así que la profecía precisamente viene con el propósito de alumbrar. Decíamos, lo he dicho en varias ocasiones, el tema profético y escatológico de los eventos venideros no es para asustar a la gente. Y alguien pensaría que es para asustar. Conocí el caso de una persona que fue una persona cercana a mí, que estuvo en un evento. Y había muchos amigos. En Colombia se hacen cultos de cientos de amigos. Y él me contó, pastor, yo fui a un culto. Y el pastor esa vez predicó sobre el infierno. Y ese pastor predicó sobre el infierno y hablaba del infierno y hablaba de un lago de fuego y que antes de ir al infierno entonces había que pasar por un poco de juicios, de la gran tribulación, y hasta unos videos nos mostró y yo me asusté y eso todos nos mirábamos y estábamos asustados cuando él dijo, ¿alguien quiere librarse de esos juicios? Sí, pastor, todo el mundo pasamos allá. Dijo, pero la verdad muy pocos se arrepintieron porque pasamos por miedo. Entonces el tema no es de miedo, el tema no es de manipulación, porque se puede tomar de esa manera también. El tema es de iluminación, el tema es de revelación, que quien escuche la palabra, quien la reciba, comprenda que lo que estamos haciendo hoy es revelando la palabra, que lo que estamos haciendo hoy es dando a conocer el mensaje del Señor de manera clara, de manera sencilla, de modo que los que escuchan la palabra puedan recibirla y se puedan ubicar contextualmente en lo que está pasando en el mundo hoy en día, en los acontecimientos que están llevándose a cabo en el mundo hoy en día y que no nos deben sorprender. A nosotros no nos deben sorprender. A nosotros debe encontrarnos vivos y con la luz de la palabra encendida en nuestros corazones, entendiendo a quién y a qué momento, para quién viene la profecía. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en el capítulo número 10, verso 32, hace referencia a tres pueblos. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Por eso es importante que nosotros nos ubiquemos contextualmente en el relato bíblico y entendamos cuándo la palabra de Dios, cuándo una profecía es para el pueblo de Israel, que son los judíos, cuándo una profecía es para los gentiles, que son los que no tienen sangre judía, y cuando una profecía o un evento escatológico es para la iglesia del Señor, compuesta por judíos, por gentiles y por todas las personas de diferentes partes del mundo, no importa la raza ni la sangre. Esa es la iglesia del Señor, esos creyentes verdaderos. Así que es importante que nosotros nos ubiquemos. La semana 70 de Daniel es una profecía directamente referenciada o dada para el pueblo de Israel y para la ciudad de Jerusalén. Cuando nosotros hablamos de las semanas, la semana 70, esta palabra semana viene del hebreo Shavuah y significa literalmente hecho de 7. Es una semana de años. Y aquí es importante hacer alguna explicación o dar una explicación más clara para que entendamos que las 70 semanas de Daniel son semanas de años, también llamadas heptadas o hebdómadas. Bueno, estos son nombres un poco más técnicos. Heptadas o hebdómadas. Literalmente son 77 que han sido decretados. Si multiplicamos esos 77 son 490 años. Entonces tengamos en cuenta ese número para comprenderlo de manera más fácil. Son 490 años. Esto es lo que dice la palabra de Dios y habla de 70 semanas compuestas por 490 años. La tarea a la que en el estudio nosotros nos vamos a dar es a comprender cómo están desarrollándose las semanas 70 y en qué año estamos de la profecía. Porque si la profecía anunciaba que el cumplimiento de las 70 semanas como tal, no solo de las 70, que es la última, la 70ª también, sino de las 70 semanas,
¿Cómo se está dando? ¿Cuándo se da? ¿Cuándo se dará? ¿Y en qué año estamos? ¿Y qué evento estamos viviendo? Una semana profética de 7 años está expuesta en el Antiguo Testamento. Y bueno, recuerdo que cuando Jacob quiso tener esposa, Jacob fue donde su suegro y le dijo, bueno, yo quiero trabajar, y quiero casarme con Raquel y quiero trabajar por ella. Parece que en el tiempo antiguo esa era la costumbre. Y entonces cuando él trabajó 7 semanas, trabajó 7 años. Y resulta que le dieron a Lea. Y bueno, pues Jacob quería casarse con Raquel, parece que Lea era la feita. Y entonces quiso casarse con Raquel, pero le dieron a Lea. Bueno, el relato está en Génesis 29, 27. Y entonces cuando le dieron a Lea, él dijo, pues sí quiero casarme con Raquel. Entonces el suegro le dijo, bueno, entonces cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Imagínese. Es decir, que Jacob trabajó 14 años, trabajó 2 semanas. Trabajó una semana de 7 años y le entregaron a Lea, y trabajó otra semana de 7 años y le entregaron a Raquel. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Es decir, 7 años, una semana de años. Afortunadamente hoy en día no es así, digo yo, ¿no? Imagínense si hubiéramos tenido que trabajar por nuestra esposa una semana de años, 7 años trabajándole al suegro. No había sido nada fácil. Alabado sea el Señor. En Levítico 25 también hay una referencia y nos habla de las semanas de años. Y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años, y al 50º año venía entonces el año del jubileo, un año donde descansaba la tierra y donde, bueno, todo era una fiesta, era algo diferente que el pueblo podía experimentar en aquel tiempo. Así que tenemos claro que hay unas semanas de años desde el Antiguo Testamento para comprender que no es un término nuevo. ¿Para quién es la profecía? Es lo que pudiéramos entonces empezar a definir. ¿Para quién es? 70 semanas están determinadas, y aquí está el texto inicial. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Quién es el pueblo? El pueblo de Israel. ¿Quién es la santa? ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Es decir, que la profecía de las 70 semanas de Daniel giran en torno a Israel y a Jerusalén. Veamos cómo se han cumplido las primeras 69 semanas, exactamente como fue profetizado por Daniel. Y aquí es donde vamos a dividir los tiempos, como la profecía tiene 3 tiempos de cumplimiento y eventos del cumplimiento. Entonces en Daniel el capítulo 9, verso 25, empieza a explicarlo. Quiero que me sigan para que podamos entenderlo más fácil. Sabe pues y entiende que desde la salida, aquí se parte del inicio. ¿Cuándo inicia? Cuando empieza a contar en el reloj de la profecía. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, que son 49 años, aquí empieza a partirse el periodo, y 62 semanas, 434 años, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, que hay aquí lo que encontramos es que hay 2 eventos inicialmente aquí en este texto. El evento inicia, la semana inicia con la orden para poder restaurar a Jerusalén, que estaba destruida, que había sido destruida por los asirios, que había sido destruida por los babilonios, y que, bueno, habían llevado cautivos al pueblo a causa de la inmoralidad y a causa de la infidelidad del pueblo con respecto a la idolatría. Entonces está el protagonista aquí, es Nehemías, que está deportado y está en la tierra ajena, y Nehemías es copero del rey, y Nehemías está aquí sirviendo al rey. Parece que siempre tenía una buena actitud, pero un día está triste Nehemías, y cuando viene donde el rey Artajerjes le dice, ¿por qué estás triste? ¿Por qué tu rostro está decaído? Y Nehemías le dice, Señor, ¿cómo no voy a estar decaído, no voy a estar triste si la casa de mis padres, mi casa, ha sido desolada, ha sido derribada, los muros han sido destruidos, el templo fue destruido, hemos sido esparcidos, y cómo no vamos a estar tristes? Estamos tristes.
Entonces el rey Artajerjes le da la orden, le da cartas para que vaya más allá de las fronteras del río, para que las presente donde los gobernantes y pidiendo ayuda, y le da la comisión y le da los recursos y le da el aval para que empiece a hacer la labor que él le está pidiendo y que él anhela hacer. Esa orden se dio en el año 445 a.C. Jerusalén, a partir de esa fecha, fue edificada en 49 años, la primera semana de la que habla aquí el texto, tal como fue profetizado en Daniel, en el capítulo 9, verso 25. Entonces, el primer tiempo de las 70 semanas de Daniel inician con la orden para reconstruir a Jerusalén, y esa orden fue dada en el año 445 a.C. y duró 49 años, es decir, es la primera semana. Luego el texto nos está diciendo que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, que terminada la reconstrucción de Jerusalén y del templo, entonces se contarían otras 62 semanas. Y esas 62 semanas que se contarían terminarían con la muerte del Mesías en la cruz del Calvario. Entonces ahí estaríamos sumándolas. El texto dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Ahí se cumplen las 69 semanas. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, que cuando se termina de construir Jerusalén y se reedifica el templo, empiezan a contar las otras 62 semanas. Y terminan las otras 62 semanas con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es decir, que hasta ahí se cumplen 69 semanas de las 70. Faltarían entonces una sola semana. Y cuando hablamos de que faltaría una sola semana, entonces tenemos que empezar a analizar qué sucedió durante este tiempo. Porque si bien es cierto, el relato bíblico, el relato histórico, hace referencia precisamente a los acontecimientos que tienen que ver con la gran tribulación, con los juicios de Dios, que son los acontecimientos de la semana 70 de Daniel, descritos ampliamente también en el capítulo 24 de Mateo, que es para el pueblo de Israel. Y cuando nosotros nos ubicamos ahí decimos, bueno, pero todavía no empiezan, no están los 7 sellos, todavía no están las 7 trompetas, todavía no hemos visto las 7 copas, todavía el mundo no ha sido destruido parcialmente. Entonces decimos, aún la semana 70 de Daniel, la 70ª semana de Daniel, no está corriendo. Aún, ¿qué pasó entonces? Se abrió un paréntesis. A partir de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, al que se le llamó la gracia. Nosotros tenemos la creencia dispensacional y el domingo pasado les hablé un poco de eso. Y estamos en la 6ª dispensación, la dispensación de la gracia que siguió después de la ley. La ley vino hasta el Señor Jesucristo. Él cumplió la ley. Y allá, en el Calvario, realizó el juicio al pecado, el juicio a Satanás, y abrió un gran paréntesis, abrió sus brazos con la resurrección para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo, escribiendo en su carta a los Romanos, el capítulo número 3, verso 23 y 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Escuchen esto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí está el texto. Mediante la redención. ¿Qué es la redención? Es pagar el precio del rescate. El Señor pagó por nuestro rescate en la cruz del Calvario. Estábamos condenados a muerte en delitos y pecados. Dice la Biblia que estábamos muertos y que el pecado había hecho una separación entre Dios y el hombre. Se llama muerte espiritual. Fue lo que atrajo a Adán en el huerto del Edén, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, la muerte segunda que habla Apocalipsis, el capítulo número 20. Y aquí tenemos entonces una declaración muy, muy contundente. Es que la salvación no es por obras, sino por gracia.
por la gracia de los que recibimos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, por la gracia que recibimos nosotros cuando miramos al Calvario por la fe. Hoy yo te quiero invitar que mires al Calvario por la fe, que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. En medio de esta pandemia global, creo que el Señor está tocando una campana muy fuerte a nivel mundial para que nadie se pierda, para que las gentes conozcan al Señor, para que las gentes hagan un alto en su camino y puedan tener un encuentro con el Señor. La justificación, el perdón de nuestros pecados es gratuita. Por eso no estamos haciendo algo. El hombre no tiene, la Biblia dice que el hombre no tiene con qué pagar su salvación porque el precio de su alma es impagable, es incontable. Solo el Señor pudo pagar por nosotros y pagó el precio entregando su vida en la cruz del Calvario. 2000 años de predicación. Y estos 3 domingos anteriores hablamos de las señales que anuncian que el tiempo del arrebatamiento y de la venida del Señor a levantar la iglesia está a las puertas, está cerca. Y que si fuera por las señales cumplidas ya el momento ya se hubiera dado. Y alguien preguntaba por ahí en uno de los escritos que hicieron, ¿y por qué no ha venido el Señor? Porque te está esperando precisamente. Está esperando que entregues tu vida para ser parte de esta iglesia que un día el Señor arrebatará y estaremos con Él por los siglos. ¿Qué pasará entonces ahora? Después de 2000 años de predicación, vendrá el Señor y levantará la iglesia. Ahí está, ya hablamos 3 domingos de eso. Y la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación precisamente porque Él no nos ha llamado para ira. Porque Él nos va a guardar. Precisamente si las semanas 70 son para el pueblo de Israel, no tenemos nada que ver nosotros con las 70 semanas. Es más, la Biblia nos dice de manera clara, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a librar de la hora de la prueba, del día del Señor, de las pruebas y de los juicios que vendrán y devastarán al mundo. Isaías en el capítulo número 2 y el verso 10 dice, métete en la peña. Estos son los textos que utilizan hoy, ¿no? Y que le dan una mala interpretación, pero que no corresponden a lo que está pasando. Métete en la peña y escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo enaltecido y será abatido. Este es un texto que el Señor habla para el pueblo de Israel y le dice a Israel que se esconda en la peña. Le dice a Israel que se esconda en el tiempo de la gran tribulación. Y el tiempo de la gran tribulación vendrá e Israel será guardado y será librado. Y ya encontramos entonces los relatos históricos y arqueológicos que hablan de la ciudad llamada Petra, la ciudad en la roca, la ciudad esculpida en la roca, donde el pueblo de Israel estará seguro. Y no solamente el pueblo de Israel que estará seguro, sino nosotros también que estaremos seguros. Allá en el momento que se dará la gran tribulación, nosotros en el cielo e Israel en la tierra, pero allá en un lugar seguro donde el anticristo no podrá destruirlos como él deseará hacerlo. ¿Qué pasará entonces después del arrebatamiento de la iglesia? Esa es la pregunta que quisiéramos formular hoy. ¿Qué pasará después del arrebatamiento de la iglesia? Con el arrebatamiento de la iglesia, entonces se dará inicio a la gran tribulación, a los juicios de Dios. La gran tribulación se conoce como el lapso de tiempo que empieza con el levantamiento de la iglesia y termina con la segunda venida de Cristo para instaurar el milenio. Este tiempo lo encontramos aquí en Apocalipsis 4, donde el Señor escucha la voz después del relato a las 7 iglesias de Asia, que hacen una narración progresiva en tiempo a cada una de las etapas y peregrinación de la iglesia en este tiempo de la gracia. Hace una referencia de manera clara a una voz que oyó y que le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que van a suceder. Y subió, y de ahí en adelante, a partir del capítulo 6, vienen los juicios de Dios.
Entonces en Apocalipsis 19 es la segunda venida, cuando el Señor viene a establecer su reino milenial, donde Jehová será rey sobre toda la tierra. Aquí encontramos en Daniel 9:27 el último periodo, la semana 70, la 70ª semana. Y por otra semana, ya pasaron las 69, iniciaron con la orden para restaurar a Jerusalén y el templo, y terminó con la muerte del Mesías en la cruz del Calvario. Ahí se hizo un paréntesis que lleva 2000 años, donde el Señor abrió la gracia para que nadie se pierda, y una vez levantada la iglesia de esta tierra, entonces el reloj de la profecía seguirá corriendo. Y por otra semana, la semana 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí está claro, y esta misma semana se está partiendo en dos. Si esta es una semana de años, la mitad serían 3 años y medio. Ahora, ¿qué va a experimentar el mundo? Los juicios de Dios. 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y aquí es donde uno empieza a hacer un análisis. Y cuando uno hace el análisis se encuentra que lo que viene es terrible para la humanidad. Y que por eso el Señor hoy ha abierto un paréntesis que se llama gracia. La iglesia nació precisamente del Calvario. La iglesia nació de la entrega que el Señor hizo por nosotros hasta la última gota de su sangre, precisamente para librarnos de la ira venidera. Hoy el mundo debe ser consciente que la salvación está a la mano, que la salvación está a la mano de todo aquel que quiera recibir al Señor, porque una vez levantada la iglesia, no habrá la oportunidad que hoy tenemos. El capítulo número 5 de Apocalipsis es el preámbulo para que inicien los sellos. Los 7 sellos son los sellos que tendrán un libro que solo Jesús puede abrir para el cumplimiento de su palabra. Y cantaban un cántico nuevo, está viendo Juan en el cielo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es lo que está viendo entonces el hombre de Dios. Y sigue narrando ya en el capítulo número 6. Esta es la narración. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, parece que el panorama, estos son las imágenes que el teólogo está viendo allá en el cielo. Y parece que lo que viene empieza como a conmovernos. Solamente estos son los primeros 4 sellos. Y tal vez no vamos a poder tomarnos el tiempo para hablar de cada uno. Entonces yo solamente quiero hacer un panorama general de los acontecimientos de la semana 70. Para que nos ubiquemos de manera simple y sencilla y podamos vislumbrar qué es lo que viene para la humanidad. Aquí está el inicio de los juicios. Y el primer juicio que aquí aparece es un caballo blanco.
y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. El arco no tiene flechas, y este personaje es precisamente el anticristo. Algunos lo confunden con el caballo y con el jinete que viene en Apocalipsis 19, pero no hay confusión realmente. El que viene en el capítulo número 19 tiene un cinto y tiene un nombre y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es diferente y es el Señor Jesucristo que viene como el Rey. Este es un impostor, este es el anticristo, este es el del que la palabra de Dios dice. Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estas son las características, este es el perfil del hombre llamado anticristo. Este hombre tendrá, como todo ser humano, unas características que serán humanas pero también satánicas. Esa es la diferencia, ya que tendrá unas grandes capacidades mentales, tendrá una gran inteligencia. Y bueno, Daniel en el capítulo número 7, verso 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, este es el cuerno pequeño, así se relata en esta imagen, salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así lo declara, así lo muestra Daniel en esta imagen, solamente para tener una idea de la imagen. Miren las características. Este hombre tenía una boca que hablaba grandes cosas. Seguramente vendrá a hacer una labor de paz. Vendrá como la solución a los conflictos del mundo entero. Algunas de las características de él en Daniel 11:37 es que del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de sus mujeres, ni del amor de las mujeres. Existen 2 teorías, puede ser que sea homosexual o que no tendrá amor por los demás. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Esto es lo que dice Daniel 11:37. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se va a engrandecer. La Biblia también en Apocalipsis 13:2 se refiere a él como la bestia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio poder. Miren este texto. Le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aunque será hombre, tendrá el poder de Satanás. Así que se le conoce como el anticristo, se le conoce también como la bestia. La Biblia describe que este hombre aparecerá en la escena política cuando haga un pacto de paz con los judíos, con Israel. Por eso el texto dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, en Apocalipsis 9:27. En medio de la escena que tenemos del mundo, la escena de caos mundial. Miren cómo quedará el mundo después de la pandemia. Miren las afectaciones económicas. Porque cuando nosotros leemos estos textos estamos pensando, cuando el anticristo se manifieste habrá una crisis global, habrá una crisis mundial, para que puedan poner a este hombre a la cabeza del mundo entero, y entonces el falso profeta le entregue el poder religioso, porque no solamente tendrá el poder político, el poder económico, sino el poder religioso, porque ahí estará otro personaje llamado el falso profeta, que le entregará el poder religioso. Y en medio de su gobierno y en medio de su capacidad intelectual y su capacidad para administrar, seguramente lo pondrán a la cabeza. Y también llamará la atención del pueblo judío. Llamará la atención del pueblo judío que todavía está esperando al Señor. Y bueno, a mí me llama la atención este texto, y compartía con alguien en esos días cuál era la posición de Israel, porque alguien me preguntaba: pastor, ¿y cuál es la posición de Israel en este tiempo? ¿Qué pasa con Israel? Algunos pensaban que allá alguien fue a Israel y estuvo en la tumba de Jesús y en todos los lugares sagrados que llaman allá, y pensaron que eso estaba administrado por los judíos, y se llevó una gran sorpresa cuando eso lo administran son los católicos. Entonces él preguntaba por qué, y yo le decía y le hablaba del texto claro, que tiene que ver
con lo que los judíos creen hasta ahora desde la resurrección de Jesús. Y está en Mateo, el capítulo número 28. Y el verso, en capítulo número 28 del verso 11 en adelante. Reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, los soldados que estaban cuidando el cuerpo de Jesús, digan ustedes que sus discípulos vinieron de noche y hurtaron el cuerpo, estando ustedes dormidos. Y si los oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Cómo les parece? Es decir, que los judíos no creen que el Señor resucitó. Creen que los soldados de noche se llevaron el cuerpo del Señor Jesús, que es un engaño. Siguen esperando al Mesías. Es bien sabido que uno de los focos de violencia y que al parecer nunca se solucionará es el conflicto en el Medio Oriente. Porque en esta escena están el pueblo judío que reclama la tierra como suya, pero también el pueblo palestino, que son los musulmanes o los llamados árabes, y al parecer nunca llegarán a un consenso. Es ahí, en medio de esa pugna, en ese escenario, donde el anticristo logrará firmar un pacto de paz entre los dos pueblos. ¿Cómo lo hará? Se cree entonces que el pueblo judío sueña con reconstruir el tercer templo de Salomón. Eso es lo que encontramos en la Biblia y en la institución del templo, conocida también en Jerusalén, en Israel, que están pendientes de todos los preparativos para reedificar el templo, y que en muy poco tiempo, en muy pocos meses, en 9 meses lo pueden levantar, y hay maquetas ya del templo. Lo que pasa es que no lo pueden reedificar todavía. No han podido hacerlo porque el lugar donde está el templo, ahí está la roca de Abraham, o el domo de la roca dorada, que es un lugar santo y de adoración de los palestinos. Está hoy ahí un templo musulmán llamado el Domo de la Roca, o llamado la Mezquita de Omar, el Domo de la Roca Dorada. Ahí está. Bueno, tal vez aquí lo pueden ver. Esa es una imagen conocida. Es una imagen que, bueno, cuando uno estudia un poco lo que tiene que ver con los acontecimientos bíblicos escatológicos, entonces entiende. Ahí está la pugna entre ellos. Las profecías acerca que este tiempo muestran que en este tiempo habrá templo para Dios, por lo tanto debe reconstruirse como cumplimiento de ellas. En aquel tiempo va a haber templo, por lo tanto se debe reconstruir. La Biblia dice, ya lo leímos en 2 Tesalonicenses 2:4, hablando del anticristo que se opone y se levanta contra todo el que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, es decir, debe haber un templo. Todo está listo para la reedificación del templo, según los datos que encontramos por la institución del templo allá en Jerusalén. Por lo tanto, el anticristo logrará firmar un pacto con su astucia, con su política, con su influencia satánica, y logrará traer una paz pasajera, de modo que el pueblo de Israel reedificará su templo y se activarán de nuevo los sacrificios y estarán todos nuevamente gozosos. Y es ahí precisamente en medio, ahí en la mitad de la semana 70, a los 3 años y medio, donde el anticristo romperá el pacto y se sentará entonces en el templo, se sentará en el trono y pedirá adoración y dirá: yo estoy aquí, ahora adórenme a mí. Y se cumplirá la palabra escrita en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, que dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esa es la falsa paz. Y está dicho aquí en Daniel 9:27, por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana, aquí está. Recuerde que este es el jinete del caballo blanco que va con una corona y lleva un arco. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí tenemos entonces, ya vamos en la mitad de la última semana de Daniel. 3 años y medio. Aquí se levanta y se sienta en el templo y pide adoración. Y ahí el pueblo de Israel
mirará y dirá, no, este no es. Y dice la Biblia en repetidas ocasiones que traerán espíritu de gracia a su mente. El Señor derramará espíritu de gracia, de sabiduría, y mirarán por la fe al que traspasaron. Y harán lamentación y dirán, lo matamos, era él, este es un falso profeta, este es un falso Cristo, este no es. Entonces el anticristo levantará una gran tribulación, una gran persecución para el pueblo de Israel, y se cumplirá el Apocalipsis, el capítulo número 12, donde el Señor le dará las alas del gran águila y recibirá entonces el auxilio de Israel para ir a la ciudad de la roca dorada, de la roca donde estará allá tranquilo, donde estará allá guardado bajo la cobertura del Señor. Petra, la ciudad enclaustrada en la roca, y estará allá durante el tiempo de la gran tribulación y de los juicios, y el Señor guardará el pueblo de Israel de manera especial. Jeremías 30, capítulo 30, verso 7, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustias para Jacob, pero de ella será librado. Y está hablando del tiempo de la gran tribulación. Bueno, el texto profético tiene varios cumplimientos en diferentes momentos, en diferentes épocas. Mateo, el capítulo 24, el verso 24 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Bueno, y el texto es claro, el texto está hablando de manera muy contundente, refiriéndose a la abominación desoladora. Hemos tenido varios relatos que tienen que ver con la abominación desoladora. Antíoco Epifanes, en el tiempo antes de la manifestación de Jesús, se dice que los Macabeos, creo que uno de los capítulo 1 de Macabeos, está refiriéndose precisamente a lo que hizo este Antíoco Epifanes, quien en la persecución, tratando de destruir los textos sagrados que habían, se levantaron para acabar con el pueblo, para acabar con el remanente que había, y se levantó un hombre llamado Matatías, que llevó con ellos mucha gente, a su familia, y vino la revolución de los Macabeos, y preservaron los textos sagrados y los guardaron de manera especial, y pelearon y dieron su vida por los registros bíblicos que habían, los registros que el Señor les había entregado, lo que tenían pues de la palabra del Señor. Y cuando esto sucede, ofrecieron el templo. Este Antíoco Epifanes ofreció el templo que estaba construido para adorar al Señor, lo ofreció al Dios de ellos, al Dios Zeus, que era el Dios al cual ellos adoraban, al Dios de los griegos, y sacrificó en el altar entonces un cerdo, y allí hicieron muchas abominaciones. El texto se está refiriendo precisamente a esta gran tribulación que vendrá, y cuando venga esta gran tribulación, a la mitad de la semana 70, el hombre, este anticristo, entonces traerá otra abominación desoladora, porque ahora él pedirá adoración, él pedirá que lo adoren, él pedirá que lo exalten, y el pueblo se dará cuenta que no es el Señor, no es el Mesías. Entonces saldrán de allí, de este lugar, y no lo adorarán, porque el pueblo reconocerá que el Mesías que vino cientos y miles de años atrás, ese era el verdadero, y que ellos lo mataron y no lo recibieron. Aquí entonces, en este capítulo, encontramos el primer sello. Y me he tomado algo de tiempo para hablar de este primer sello, porque este primer sello es el que abre el panorama. Y aquí en adelante encontramos al anticristo estableciendo la marca que se conoce como la marca de la bestia. En Apocalipsis, el capítulo número 13, el famoso 666. Que la gente tiene tantas inquietudes con respecto a la marca de la bestia.
Dice la Biblia que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues ese es número de hombre y su número es 666. Bueno, ya está preparado, creo que el mundo está preparado para esto como nunca antes. Hablar del microchip hoy en día es normal en todos los ámbitos, en todas las naciones. ¿Qué es el microchip? Es un dispositivo de radiofrecuencia que se implanta en el cuerpo humano. ¿Cuál es el propósito inicial? Con fines de facilitar la identificación y a su vez promover servicios de salud, de seguridad, hasta para abrir puertas, encender luces y acceder a los equipos electrónicos y mucho más. Ese es el microchip. Ya en muchos países las personas están accediendo a él y se promueve. Bill Gates en estos días estaba promoviendo la implementación de un microchip precisamente para enfrentar esta pandemia y para utilizar los recursos tecnológicos que hay. He aquí el planteamiento está claro. He aquí todo está preparado para que el anticristo se manifieste, para que el inicio de la semana 70, la 70ª semana de Daniel, dé paso y aparezca el jinete del caballo blanco. Antes que el jinete del caballo blanco aparezca, entonces nosotros nos iremos para la gloria eterna, nos iremos para estar con el Señor. El segundo sello habla de guerra, el tercer sello habla de hambre, el cuarto sello habla de muerte. Y cuando uno ve el escenario, empieza uno a analizar situaciones tan tristes, situaciones tan complejas. Porque viene la muerte de manera contundente, viene la muerte. El segundo sello, que es este caballo bermejo, dice la Biblia que se matarán unos a otros. Así dice la palabra del Señor. Este caballo traerá un gran dolor. Cuando se abrió el segundo sello, y el segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí está, que se matasen unos a otros. Ya las armas de destrucción masiva están preparadas. El mundo con su armamento bélico está preparado. Las potencias están unidas: Rusia, China, a este lado del mundo, Estados Unidos, la OTAN, allá al otro lado del mundo, están pendientes precisamente del escenario. Aquí el presidente de Corea del Norte cada nada está amenazando. Aquí a Japón llegan los misiles. Ya hace unos días fue lanzado uno de prueba y cayó por ahí en el mar, en el océano. Y hay rumores de guerra, si se habla en ese tiempo, y ya no serán los rumores de guerra, sino que será la guerra que terminará con la gran batalla de Armagedón, el día que el Señor regrese en su segunda venida y donde todo ojo le verá. El tercer sello está haciendo referencia a otro caballo. Es un caballo negro que trae hambre, que quitará, las plagas que vienen, la guerra que viene, la muerte que hay, no permitirá que las gentes puedan trabajar, que haya comida, que haya alimento. Entonces vendrá el tiempo del hambre, donde la gente lamentará y llorará en medio del juicio, y luego la muerte, que tiene que ver donde morirán la cuarta parte de los moradores de la tierra. Bueno, si habláramos hoy 7.600 millones de habitantes, más o menos, según este texto, la cuarta parte serían probablemente ¿cuántas personas? 2 billones de personas que morirían. Solamente iniciando con los sellos, solamente iniciando con los 4 jinetes del Apocalipsis. Es decir, que vienen cosas terribles para el mundo. Mientras tanto, ¿dónde estará la iglesia? Estaremos con el Señor en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. Por eso con este panorama yo quiero terminar hoy y dejarlo aquí para continuar el próximo domingo. Así un panorama general, y que quienes nos escuchan puedan tener un pensamiento claro y concreto y sencillo de qué es lo que va a venir sucediendo y cómo nosotros, como la iglesia del Señor, podemos estar ubicados en este tiempo, cómo nosotros nos encontramos hoy en día.
cómo nosotros tenemos hoy una esperanza diferente. Yo quiero hablar con las personas que hoy no tienen esperanza. Vendrán los juicios de Dios y los juicios de Dios destruirán el mundo entero. Los juicios de Dios acabarán con la altivez y la arrogancia del hombre. Pero hoy nosotros tenemos una oportunidad gloriosa y la oportunidad que tenemos hoy es de recibir a Cristo en el corazón. Es de recibir a Jesús como el Salvador, es de abrir nuestros corazones y pedirle al Señor que tenga misericordia y que te reciba y que haga lo que tú necesitas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo te invito para que ores conmigo ahora y le digas: Señor, no quiero pasar a la gran tribulación, no quiero pasar. Tal vez haya alguien desanimado, tal vez haya alguien abatido en esta hora. Tal vez haya alguien pasando por un momento de dificultad en medio de todo lo que está pasando en el mundo hoy. Esté padeciendo con angustia, con tristeza, con desolación, con desesperanza. Levanta tus manos y dile al Señor: hoy, Señor, quiero ser fortalecido. Las noticias que oíamos de los Estados Unidos esta semana nos han conmovido. Más de 2,000 muertos en un solo día. 2,000 muertos, más de 2,000 muertos en un solo día. Superando a China con la expectativa que hay. Una nación impactada de manera impresionante por los efectos mortales de este virus. Hoy necesitamos seguir orando y necesitamos decirle al Señor que nos permita ver su gloria y que su misericordia sea extendida en favor de la humanidad. Si hay alguien que quiere orar, ore conmigo y dile: Señor, te entrego mi vida y quiero cambiar mi manera de vivir y quiero ser salvo y quiero ser libre de la gran tribulación. Yo te doy gracias, Señor, en esta hora por las personas que están viendo esta transmisión, los que han oído esta palabra, Señor. Que sean bendecidos, que alguien pueda hacer un algo en su camino y pueda abrir su corazón para hacer esta decisión tan importante hoy tomada en su corazón. Señor, bendícenos y danos cada día la fe y la esperanza y la fuerza para seguir caminando en medio de este momento de dificultad que el mundo vive y que sigamos con nuestra esperanza puesta en tu palabra, pues no nos has puesto para ira y el día de nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Yo oro y bendigo las personas que nos han visto, que nos escuchan con toda bendición espiritual y proclamo tu gloria en el corazón de los amigos que hoy han recibido tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ha sido una gran bendición para mí compartir con ustedes este tiempo. Deseo que el Señor les bendiga y que sigamos adelante en victoria. Recuerda que el Señor está contigo y que Él ha prometido acompañarnos todos los días hasta el fin. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.